Muy bien, vamos a comenzar. Ya hemos dado un buen margen para que todos los que quisieran conectarse hoy lo hicieran. Quiero comenzar un poco conversando sobre la asignación número 1, para la cual se les pedía una serie de detalles y que los organizaran de una manera que pareciera lo más cercano posible a una memoria descriptiva o a un artículo o un ensayo técnico. La mayoría hizo un buen trabajo en relación con eso. No obstante, quiero hacerle algunas sugerencias, vamos a llamarlas así, porque todos se apegaron al esquema en que yo les había planteado las preguntas. Sin embargo, las preguntas de la parte 2, si les queríamos integrar con la parte 1, constituían una base como más relacionada con la justificación, porque todos le dieron un esquema, como yo les dije, introducción, justificación, resultados, discusión, pero la justificación no se ajustaba en la mayoría de los casos a justificar por qué se estaba seleccionando la solución que planteaban, sino a detalles generales de fundaciones. Cuando uno tiene que justificar algo, es, por una parte, el método que está siguiendo y los conceptos que está siguiendo, y por otra parte, después, la solución que está dando. Allí hubieran podido hacer una especie de correspondencia entre una cosa y otra. Y lo ideal hubiera sido que en la parte de introducción plantearan un poco las diferencias entre cada una de las potenciales soluciones que dábamos en la parte 2, para de allí hilar hacia cuál es la recomendación que estaban haciendo para la fundación del equipo. Allí tenemos un detalle, que es que todavía no habíamos visto pilotes. Pilotes los estamos viendo ahora. Sin embargo, los conectores y las uniones entre las dos formas de hacer fundaciones sí aplicaban. Y, y bien, en relación con eso, voy a, voy a compartir este era el ejercicio, como les dije, de resultado pues un poco mejor organizado, porque ustedes tienen una serie de informaciones y esto aplica para lo que van a hacer en su carrera profesional. Y eso es la parte teórica, la parte convencional que ustedes van a manejar. Y si van a justificar alguna de ellas, deben ponerlo como primera instancia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y por qué me estoy orientando a buscar la solución que voy a plantear? Y después dentro de lo que esa es la justificación general de los conceptos. Y después tengo que justificar también, ya la justificación se divide en dos partes. La parte que está relacionada con los aspectos teóricos que voy a utilizar y el planteamiento de cómo resolverlo, que es el marco metodológico, y luego con la solución que estoy dando. O sea que la justificación se divide en tres y va en distintas partes del escrito, pero hay que tomarla en cuenta en cada una. Esa es mi recomendación. En esta sección de dónde colocar
la viga de Riostra, casi todos razonaron bastante bien la diferencia entre este perfil y este perfil. Y este perfil, cuando la viga de Riostra está en la parte baja, en general, sí hace que la estructura quede como empotrada. Eso lo verificamos con programas para resolver algunos casos en donde se nos presentaba esa situación. Y el hecho de cambiar la posición de la viga de Riostra, claro, haciendo la viga de Riostra suficientemente capaz de resistir momentos y fuerza cortante, en unión con la parte de abajo de la fundación, sí hace que el esquema general de la estructura quede como empotrado, si tiene suficiente penetración dentro del terreno, por supuesto. Y en general, pues, estoy bastante complacido. La discusión de esto, la mayoría estuvo bastante bien. Hubo algunos que no están muy claros. Tenemos que eh, tratar de darle un entendimiento a esto. Si ustedes quieren, lo podemos conversar en algún momento. Pero como ya les dije, esto sí corresponde a una buena distribución de esfuerzos y fuerzas cortantes y además de momentos en el esquema de fundación que uno está planteando, porque la idea es tratar de hacer un planteamiento que distribuya los esfuerzos lo más uniformemente en el suelo de fundación. Ahora bien, eso es con las cargas de servicio, pero cuando vienen las cargas extremas, entonces pueden venir momentos superiores a lo que estamos considerando, que de hecho es así, y este esquema puede cambiar o a esta, o a esta, o a esta situación. Pero eso depende de la magnitud de los momentos y de los cortantes que están asociados con las cargas extremas, con las combinaciones más desfavorables. La combinación de las cargas de servicio siempre nos debe llevar a un planteamiento muy similar a este. A menos que haya una descompensación en las columnas, etcétera, que bueno, ya son casos especiales, pero en general lo que debemos tratar es tener una configuración que nos permita esta distribución. Todos siempre quieren ver su nota. Aquí tienen cómo quedaron las notas. Aquí tienen las notas de los quizzes que llevan hasta ahora, los dos quizzes que han presentado. Este es el promedio de ambos quizzes. Y este es el promedio de la asignación número 1. Hay algunos que tuvieron mejor, digamos, planteamientos que otros, y eso se ve reflejado en su nota. Se los dejo ahí unos minutos para que lo asimilen. Esta es la nota del trabajo, del primer trabajo. Esta es la nota de los quizzes que llevan hasta ahora promedio. Estas personas que tengo en amarillo no han participado en el curso, no sé qué les pasará. Yo les mandé una nota y vamos a ver. Vamos ahora a conversar un poquito sobre el ejercicio práctico número 2. Antes, ¿tienen alguna pregunta o alguna comentario que quisieran agregar? Yo ahorita no los estoy viendo, así que el que tenga algo, hable de una vez, por favor. Profe, Sí, adelante. Vanessa por aquí. Profe, quería saber la posibilidad de que nos pueda dar quizás más tiempo para desarrollar al menos la segunda parte, porque de verdad es bastante extenso. Y además de esta materia, bueno, tenemos otras que yo por lo menos las he tenido como que
a un lado porque me he dedicado muchísimo a fundaciones y de verdad que los ejercicios, y creo que he conversado con varios compañeros, bastante extensos y hay que leer bastante, documentarse bien para poder llegar a las conclusiones que usted nos pide. Sí, muy bien. De hecho, ya se está dando por eso que tú estás solicitando indirectamente, por eso coloqué el plan de acciones, el plan de actividades. Estamos en la semana 5, terminando la semana 5, ¿no? Hoy es domingo 8. Entonces, para esta semana iba a tocar el quiz número 4. Yo no lo estoy activando todavía. Yo les terminé de activar el quiz número 3 para que estuviera hasta el día de hoy, creo, si mal no recuerdo. Sí, hasta hoy está colocado. Ok, hoy a medianoche, o sea que todavía tienen chance. Y vamos a revisar un poco el material que yo les pido para discutir en el ejercicio práctico número 2. Eso les da en el plan original la solicitud de entrega del ejercicio práctico número 2 es la semana que viene. O sea que yo creo que vamos bien con el tiempo. ¿O tú crees que vas a necesitar más, Vanessa y los demás? Contésteme, por favor. Sí, profe, porque Andrea, de acuerdo con Vanessa, si nos hubiera dado algo más de tiempo, Pero cuanto más, ustedes tienen que entregar es el miércoles de la semana que viene. Les puedo dar hasta el domingo de la semana que viene. Una semana completa más. sí, Repiten que no copié. si pudiera más, profesor, de verdad sería genial. Pero cuánto más, pregunto, hasta el domingo. Pero, Hasta el domingo 16. 15, profe, y perdón. una pregunta. ¿Habrá posibilidades de que quizás le entreguemos la primera parte en la fecha pautada o este año y para enero le dejamos bien la segunda parte de que es la parte del coeficiente de balasto para poderlo asimilar bien toda la información? Pero el problema es que no tenemos sino 8 semanas y todavía falta otro ejercicio práctico. Ya entiendo. Y eh, si les doy hasta el domingo 15, vamos a ver una cosa aquí, ya va. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que en lugar de entregar el miércoles 4, entreguen ese ejercicio 2 el miércoles 11. Yo les asigno el ejercicio número 3 en esta semana y lo tendrían que entregar el 7 de enero. ¿Les parece bien así? Así tienen todo el lapso de interrupción por Navidad para completar el ejercicio número 3. De acuerdo. Ok. Entonces vamos a modificar la fecha de entrega del ejercicio práctico número 2. En lugar del miércoles 4, es el miércoles 11. En el interín, yo les voy a asignar el ejercicio práctico número 3 en esa misma semana del 11. Profe, Déjame disculpe, terminar un momentico. Lo terminamos de revisar la semana 7, que es el miércoles 18 de diciembre, y la entrega del ejercicio práctico número 3 es entonces el miércoles 7 de enero. Ahora sí, adelante. Dime qué pensabas por decirme. no, profe, que no entendía lo de cuándo tenemos que entregar el ejercicio 2 porque como dice el 4 pero Aquí dice, el ejercicio práctico número 2 había que entregarlo en el 11.
Ok, ¿ok? Pero en lugar de entregarlo el 11, el miércoles, esa es la semana que viene, ¿no? Lo van a entregar el domingo, como acabamos de hablar. ok, ok. En lugar del 11, lo van a entregar el domingo 15. Esta semana yo les voy a entregar el ejercicio práctico número 3 y lo conversaremos un poco sobre sus requerimientos en la próxima sesión, que si es la del 11. Ahí hablaremos, así como siempre hablamos un poco qué es lo que se espera que ustedes hagan allí. Y el ejercicio práctico número 3 lo van a entregar en enero. El miércoles, eso sí, tiene que ser el miércoles 7 de enero. Profe, es el práctico 3. 3. Práctico 3, ok. El 7 de ejercicio, enero. sí, el 7 de enero el ejercicio práctico número 3. Te repito, el ejercicio práctico número 2 es el domingo 15. En lugar del miércoles 11 es el domingo 15. Entonces vamos a corregir esto de una vez. Entonces, esta semana no hicimos quiz. Bueno, hicimos el quiz número 3 porque lo llevábamos retrasado. Esta semana fue la que no hicimos quiz. Bueno, vamos a poner lo que era el 2. Entonces ahora, esta semana, que es la semana que viene, toca el quiz número 4. Y esta semana es el quiz número 5. De tal manera que tendríamos para la última semana de este mes los 5 quizzes completos y lo que queda pendiente es que ustedes en enero entreguen el Profe, ¿podemos poner el quiz 5 para la última semana de enero? Digo, para la primera semana de enero, con la última entrega. ¿qué ventaja tendrían ahí? No, ventaja es el tiempo para poder resolver lo que tenemos pendiente. Además, esas semanas de diciembre siempre tienden a ser un poco complicadas. Entonces, si nos permite cerrar todo el quiz 5 para la entrega, con la entrega del último, de la última asignación. Bueno, no es convincente, pero ahí está, pues. Le puse para que entre el quiz 5 lo hiciéramos en la primera semana de enero.
Perfecto, profe. rememorando los traguitos y las hallacas y todo. Sí, usted sabe cómo son esas fechas. Bien, ¿algún otro detalle? ¿Estamos todos conformes con estos ajustes que le hicimos al plan de actividades? Tienen que decirme porque yo estoy viendo es mi pantalla, yo no los estoy viendo a ustedes. Sí, señor. Ok. ¿Todos los demás están de acuerdo? Necesito escuchar varios sí. De mi parte, sí. Sí, profe. Bien. Hecho esto, vamos entonces a conversar un poquito sobre el ejercicio práctico número 2. En este caso, como ya hemos planteado, es una fundación de una chimenea que es excéntrica y este es el resultado, como ya les dije, de lo que da un análisis previo con elementos finitos de cómo son los esfuerzos en la base, en el contacto con el suelo. Lo que está azul es compresión y el promedio es 1,15, 1,16. Y lo que está en rojo es supuestamente lo que debe estar en tensión, estos programas que a veces se utilizan. Algunos no tienen el detalle de que si el valor es menor que cero, asignarle cero. En todo caso, lo que yo les pregunto es si una vez que hagamos ese ajuste, ¿cómo creemos que se modifica este esquema? ¿Se viene más para acá o se viene más para allá? ¿Qué es lo que sucede? Es conceptualmente que me digan qué es lo que esperan que suceda. Lo otro que se les pide es, con base en estas coordenadas que ustedes tienen aquí, esto se les está dando, ustedes pueden tomar una regla y sacar la proporción de lo que es esta zona que está en azul y con este valor promedio calcular el valor de la resultante y estimar entonces en dónde, utilizando los conceptos de mecánica de materiales, en dónde está ubicada el centroide de esa fuerza y decirme si queda ubicada entonces en el tercio central de la fundación o queda fuera. Es lo que se les está pidiendo. ¿Entienden esa parte? Sí, señor. Sí, profe. Ok, y eso es aplicar sus conocimientos generales y de geometría para poder estimar dónde está ese resultante. Luego, se les pide que estimen con estos parámetros que tienen aquí para el tipo de suelo el deslizamiento y otras cosas, la fuerza cortante que implican el deslizamiento, que bueno, el valor de B, que es la fuerza cortante entre el suelo y la fundación, que tiene esta ecuación. Pero antes de eso, yo les digo, miren, si se ha comprobado que tenemos más o menos el cálculo hecho por otro lado, de que con la carga más desfavorable, que es la que conduce a esta condición, resulta que el valor de esa carga es 3,7 veces la carga de servicio. Como ustedes tienen los esfuerzos, tienen el área, ustedes pueden calcular la fuerza y con base en eso ustedes pueden estimar con esta relación que está aquí cuánto era la carga de servicio y cuánto era el peso de la chimenea, pues la carga de servicio es prácticamente el peso de la chimenea dividido entre el área total. Entonces eso es lo que les estoy pidiendo, que ustedes tengan herramientas para después cuando a ustedes les toque verificar algo que está haciendo el cálculo, lo está haciendo otra persona,
y usted quiere verificar si las cosas están en el orden donde deben estar, tengan herramientas de cómo hacerlo. ¿Me siguen? ¿Les parece lógico lo que les estoy Sí, señor. preguntando? Sí, profe. Bien. Entonces, con eso ustedes pueden estimar cuál era el peso de la chimenea y luego, entonces, les pregunto, esto ya sí es un cálculo estructural, para ese peso de la chimenea con esa carga de eh, carga admisible, entonces ustedes estimen el espesor, si el espesor de la losa es suficiente, y ahí sí tienen que chequear las dos condiciones. Si es suficiente para la condición en la que tienen la carga de servicio y cuando tienen la carga máxima, porque el diseño ustedes para los elementos estructurales tienen que hacerlo para la combinación de cargas más desfavorable. Entonces ustedes pueden estimar cuánto sería el corte máximo que va a tener esa losa, esa gran losa que está sirviendo de apoyo a esa chimenea, y entonces me dicen si el concreto es suficiente para tomar ese corte. Y luego finalmente, si tienen alguna recomendación para optimizar el diseño de esa fundación. Aquí sí pueden preparar eh, dos, dos informes, por decirlo así, o dos escritos que no tienen que ser un único escrito para los dos ejercicios. En este caso, que les estoy preguntando dos cosas que son totalmente disímiles, no como en el caso anterior, que sí había cierta conectividad entre los temas, el ejercicio número 1, quiero decir. Entonces me pueden entregar una memoria relacionada con el caso número 1 de la chimenea, esta chimenea que tenemos acá, y otro escrito separado para esta condición que les estoy dando aquí y el cálculo de los coeficientes de balasto con base en estos cálculos que les estoy dando aquí. Estos cálculos ya sí están corregidos, están revisados, yo los estuve chequeando, le arreglé las unidades, etcétera, y todo está bien. Por las características de los suelos, esos son los resultados que dan. Y entonces, deben discutirme las diferencias entre este caso, que es con arena, y el caso anterior, que es o al revés, el caso anterior que es con arena y este que es con arcilla. Si ustedes se fijan, en este caso, las respuestas son bastante lineales. Utilicen la regresión para la discusión, no utilicen los puntos azules porque es más elegante pues, que ustedes hagan la discusión. Aquí sí se nota que para este tipo de suelo hay un comportamiento que es más bien una función de segundo grado, no una línea, y en este primer caso sí es una línea recta, o sea que las propiedades del suelo, fíjense cómo inciden en la respuesta de la fundación y su asentamiento. Y recuerden entonces la diferencia entre lo que es la selección del módulo para el coeficiente de balasto que vayan a utilizar y el resorte que vayan a colocar si tienen una fundación flexible o si tienen una fundación rígida, que es el caso de esta pregunta que estoy haciendo en específico acá. Si esas losas o esas fundaciones son rígidas, se dan esos casos de asentamiento que yo les estoy mostrando allí, pero si fuese una losa flexible, lo que ustedes van a colocar, entonces calcularían el coeficiente de balasto de la misma manera que estamos haciéndolo arriba o tendríamos otra forma de estimar ese coeficiente de balasto para una losa flexible. Porque créanme o no, esa es una de las áreas en donde hay más problemas conceptuales que yo he notado a lo largo de mi carrera.
y particularmente para los ingenieros estructurales y muchos ingenieros geotécnicos también, pero, pero fundamentalmente con los ingenieros estructurales, porque se descuida, no es porque ustedes no tengan la capacidad de pensar, sino que es que se descuida indicarles la aplicación adecuada de cuál es el parámetro que sirve para y cómo se calcula para cada uno de esos casos. Porque yo quiero que entiendan algo que también ha sido un aspecto importante en lo que ha sido mi desempeño profesional. Saber calcular es algo que está bien y ha variado de la época en que yo estudiaba mis primeros semestres, de usar una regla de cálculo y ser diestro en el manejo de la regla de cálculo o en la forma de hacer cálculos. Pero otra cosa es con qué voy a hacer el cálculo. A veces el enfoque ha sido en general tradicional, que nos dan un problema con todos los datos que yo tengo que utilizar porque quieren hacerme diestro en cálculo. Pero a la hora de que llegamos a la práctica real de la vida real, ¿y de dónde saco yo ese valor que me estaba dando el profesor para que yo calculara? Porque ahora los cálculos los hace una máquina, usted le mete los datos y los hace un programa, y eso es rapidísimo. Usted puede hacer la variación de los cálculos que usted quiera, pero ¿qué información le va a meter usted a la máquina? Y eso es la parte más importante, porque hay algo que llaman los de habla inglesa el efecto GIGO. Eso quiere decir GI por garbage in y go, garbage out. Si usted le mete basura a un programa que es muy bueno calculando, o le da basura a una persona que es muy buena calculando, es lo que le va a calcular con las mejores fórmulas que tenga, es otra basura, porque la información con la que está trabajando no funciona, no es la adecuada. Y allí es donde tenemos que concentrar nuestro esfuerzo, entender claramente si lo que estoy utilizando para calcular es lo que debo utilizar. Porque nuevamente el cálculo ahora se hace de una manera muy rápida y muy eficiente, pero ¿qué es lo que yo uso para calcular? Es lo que marca la diferencia. Entonces, estamos en línea hasta ahora. Sí, profe. Sí, señor. ¿Les parece bien eso? ¿Tienen comentarios? Yo tengo una consulta sobre la estructuración de la asignación, ya que como en la anterior, por lo menos en la anterior yo le hice como un informe de asesoría, guiándome más o menos por lo que habíamos visto, la estructuración que habíamos visto en Geotecnia. Sin embargo, no sé, quizás como que así no era lo indicado. Entonces, ¿qué nos sugiere usted de cómo estructurarlo? Y si las preguntas hay que responderlas en el orden que usted las coloca, o las podemos ir respondiendo a medida que vamos desarrollando el informe, sin el mismo orden. Sí, profe, yo iba ahí también con la misma línea de Vanessa. Si por casualidad, bueno, alguno de los compañeros de los que tuvo la mejor calificación pudiera de repente como mostrarnos qué fue lo que hizo para entonces ahí tomar las mejoras y los correctivos, si es posible. Sí, correcto. Muy bien, claro. Yo voy a colocar nuevamente un momento Déjenme un chancecito mientras busco eso. Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Eso después nos contamina la grabación que estamos grabando. Bueno, aquí tenemos
las recomendaciones que yo les hice o indicaciones para los trabajos asignados. Noten que tienen dos partes, nuevamente. La primera parte es que ustedes deben tener este chequeo de contenido en donde lo que ustedes presenten debe contestar esta interrogante: ¿qué fue lo que se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué dio o resultó de lo que se hizo? Que incluye una discusión con los criterios empleados para la validez, que viene haciendo esta segunda justificación que yo les dije, y de esta discusión salen las conclusiones. Es decir, usted tiene que concluir en cada punto que usted esté discutiendo lo que va a ser el corolario final, por decirlo así, o la conclusión de lo que usted ha hecho y discutido. Y finalmente las conclusiones, que son un resumen de todos los aspectos que se discutieron acá. Esto como elemento de contenido. Ahora bien, para la estructuración física de qué es lo que debe estructurar o cómo se debe estructurar el informe, uno tiene que tener una introducción y que puede estar complementado con antecedentes. Esta es la parte de los elementos teóricos que yo les digo y de hallazgos anteriores o que justifiquen lo que yo voy a utilizar. Y hay una sección que tenga estas dos cosas juntas o pueden ir por separado. Una introducción y un antecedente. La introducción puede estar relacionada con qué es lo que voy a hacer y los antecedentes ya vienen a tocar en qué me voy a apoyar para justificar lo que yo estoy haciendo. Luego la justificación, y esta justificación, como yo les digo, puede ser una justificación, en este caso, relacionada con la forma en que yo voy a ejecutar el trabajo o el cálculo y el porqué de lo que voy a utilizar, es decir, una parte del marco teórico que yo voy a utilizar como elemento y el marco, el segundo marco, ahora se me fue el marco metodológico, que es la metodología que yo voy a usar basado en los elementos que ya conozco para hacer mi solución. Y luego los resultados. Y los resultados están relacionados con la pregunta que hago arriba: ¿qué fue lo que encontré en lo que yo estoy resolviendo? No hay necesidad de hacerlo, como les digo nuevamente, en la forma en que yo hago las preguntas, porque eso es algo que les va a tocar a ustedes. Yo tengo todo este universo de conocimientos, tengo todo este universo de información. ¿Qué es lo que tengo que tomar de eso y cómo lo voy a organizar para presentar lo que yo estoy por resolver? Entonces, de esa manera, ustedes pueden organizarse e ir presentando la información en la manera que a ustedes les resulte más conveniente para justificar lo que ustedes van a hacer, no como yo estoy preguntando. Porque eso mismo le puede pasar con otro cliente. El cliente le pregunta algunas cosas, pero usted tiene el esquema mental claro con todos los conocimientos y se los va presentando en la medida que él entienda y usted pueda justificar lo que está haciendo. ¿Estamos más claros ahora? Necesito respuestas. Mejor la aclaración. Ok. Entonces fíjense que esto es una base para poder apuntar a un mejor desempeño profesional de parte de ustedes, organizando lo que sé para poder aplicarlo en lo que me están pidiendo y justificarlo con la información que existe y con datos previos que hayan en la literatura o el trabajo que yo haya hecho antes. Entonces, ese es el esquema que ustedes deben darle a su estructura mental
para poder presentar el resultado. Y luego entonces viene la discusión de los resultados, que esta es una parte, como yo les decía, justificación de lo que yo hice, porque la justificación tiene la justificación de lo que voy a utilizar para basarme en eso, la justificación de lo que estoy siguiendo como elemento de cálculo o secuencia de cálculo, y después la justificación de los resultados. Yo discuto el resultado y justifico porque yo creo que eso está bien. O sea, la justificación no es nada más en una sección. Hay una sección específica que es justificación para justificar lo que estoy presentando, pero en general, como esquema general, pero después en cada sección yo tengo que hacer una justificación de lo que me está dando y porque yo estoy seguro que eso es así. Porque de allí entonces es donde vienen las conclusiones, y cada conclusión después la presento como resumen. Fíjense, en las conclusiones no van ni fórmulas, no van ni citas, ni van ninguna cosa que no sea el resumen de lo que usted discutió en las secciones anteriores. Y es un sumario de lo que usted está concluyendo en cada una de las discusiones, porque es el resumen de lo que se concluye en el trabajo. Hay personas que todavía no entienden eso y se ponen a ser parte de la discusión en las conclusiones. Es al contrario. Usted justifica y discute los resultados en la sección que le corresponde, allí concluye, y luego el resumen de eso que ha concluido es lo que va a colocar en las conclusiones. ¿Está claro? Y finalmente las referencias. Cuando uno está haciendo citas para justificar el trabajo que estamos haciendo con base en el trabajo que ha hecho otra persona, tengo que ponerlo como referencia. Yo me estoy basando en lo que hizo este señor y yo estoy avalando lo que hizo ese señor. Y si alguien no está de acuerdo, pues entonces nos refuta o nos habla y tal, pero nosotros tenemos que justificar con referencias todo lo que estamos presentando. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, entonces, yo quería entonces, para lo que nos toca en la sesión de hoy, hablarles rápidamente, que ustedes deben haberlo chequeado, hemos hablado de diseñar pilotes hasta ahora, pero vamos a conversar un poquito ahora sobre cómo garantizo yo o cómo justifico que con lo que se está construyendo yo estoy cumpliendo con lo que se está diciendo que debe ser el diseño del pilote. Profe, Dígame. en la clase anterior, usted hizo como un comentario de que esta clase íbamos a revisar también unas curvas que estamos viendo del tema de lo que era, o sea, cómo se comportaba el pilote o sea, por fricción y por carga axial. Ajá. Ok. Luego lo vemos. Esas son las curvas de Rice y O'Neill. Ya las habíamos conversado, pero yo les quería hacer un poquitico más de detalle allí. Pero vamos a ir a... Entonces, está bien. Vamos a ver esto y luego regresamos un momento a esas curvas. Alguno me las pidió en original. Sí, bueno, voy a tratar de conseguirlas y Sí, enviárselas. pero no se ven bien, profe. Dígame. Que no se ven muy bien en la presentación y si es posible hay que tenerlas así, un poquito más originales, pues. Sí, voy a tratar de conseguírselas en el día de hoy para pasárselas. Eso realmente es un excelente trabajo. De hecho, yo tengo ahorita un estudiante, compañero de ustedes, de este curso, de este programa, mejor dicho, no de este curso, sino de este programa, que está haciendo conmigo su trabajo especial de grado, precisamente para ver
desde el punto de vista conceptual, si esa forma de esas gráficas que descubrieron o que están reportando los profesores Ricci y O'Neill, le tenemos una justificación desde el punto de vista conceptual, considerando la forma en que se desarrolla la resistencia al corte de los suelos. Pero vamos a hablar un momentico entonces de esto, ¿no? Que yo considero también que es una parte importante a la hora, porque usted tiene un diseño y usted ahora tiene que garantizar de que lo que se va a construir, si usted es constructor o es inspección, que lo que se está haciendo sea lo que se dijo que se tenía que hacer. Entonces hay normas y procedimientos de control de calidad que se dividen en dos. Tenemos el aseguramiento de calidad, que lo ponemos allí como QA, y el control de calidad per se, que es el control de calidad del producto que está terminándose. En general, la diferencia entre los dos son que los procedimientos de aseguramiento de calidad son elementos preventivos que pueden llegar a ser significativos para alcanzar la calidad de los productos, pero que no necesariamente garantizan la calidad del mismo. Es decir, si se cumple estrictamente el procedimiento de ejecución, garantiza la calidad del producto terminado. Es decir, si me dicen, usted tiene que colocar el concreto en el pilote de esta manera, y usted lo hace de esa forma, usted está garantizando que el pilote va a quedar bien hecho. Bueno, la respuesta es que no necesariamente, como dice en la parte de abajo. Y la respuesta más clara para esto es lo que hacemos convencionalmente con el concreto. Las personas que van a preparar el diseño de la mezcla de concreto para que dé lo que dice el diseño en general de cuánto es el concreto, la resistencia del concreto, vale decir, usted escribe cuando está haciendo sus cálculos, concreto de 250 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y hace todos los cálculos con 200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Muy bien, y eso le da perfecto, y el concreto que se tiene que usar es 250 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es que las personas que van a trabajar en la construcción tienen un laboratorio. La arena que se va a utilizar es esta, la piedra que se va a utilizar es esta, el agua que se va a utilizar es esta. Todo eso tiene unos procedimientos de selección, la granulometría de la arena, que sea arena lavada, que sea silicia en la mayoría de los casos, que tenga ciertas características, que sea lo suficientemente uniforme, tal. La piedra que tiene que pasar el desgaste de Los Ángeles y tiene que tener también unas condiciones particulares en su granulometría. Y el cemento tiene que tener cemento Portland tipo 1, cemento X con cierta cantidad o no de otros aditivos, etcétera. Y entonces diseñan la mezcla y el agua, tanto de agua para cumplir una relación agua-cemento, tal, y se hacen pruebas a los 7, a los 14 y a los 28 días. Se hacen varias mezclas, se ensayan los cilindros y se selecciona. Esta es la mezcla que se tiene que utilizar. Tiene que tener tanto de cemento, tanto de agua, tanto de arena, tanto de piedra. Usted le pasa eso entonces a la gente que va a estar en el campo y quedamos conformes de que cuando la gente prepara la mezcla y la vierte, estamos seguros de que va a tener los 250 kilos por centímetro cuadrado. La respuesta es no. Y por eso en cada obra se tienen que tomar los cilindros para garantizar que el concreto que se vació tiene efectivamente la formulación que se había dicho y que además tiene los 250 kilos por centímetro cuadrado que exige el proyecto. Y se ensayan esos cilindros a los 7, a los 14 y a los 28 días.
y la cosa viene, entonces, viene a ser problemática si no se alcanza la resistencia, porque puede haber desviaciones en los pesos, puede haber desviaciones en alguna de las otras medidas, puede haber un desmejoramiento de la calidad del material que está llegando y no nos estamos dando cuenta, o puede haber un mal funcionamiento de alguno de los equipos que hace que no se esté cumpliendo. Entonces, lo que sucede es que a pesar de que nosotros tengamos unas normas y procedimientos de aseguramiento de calidad, lo que realmente garantiza que el producto está bien hecho es la prueba de control de calidad, que en este caso es QC, que es al final, y la de aseguramiento de calidad es QA. QA me dice lo que tengo que seguir como procedimiento para que se haga, pero QC es lo que me dice que realmente está quedando bien. Hay una pequeña, digamos, orientación. Las personas que trabajan más en diseño tienen una tendencia muy fuerte a trabajar con el QA, porque en diseño sí hay que seguir una serie de pasos, como nos dicen las normas, por ejemplo, como nos dicen el procedimiento de cálculo, que si usted no lo hace así, usted no está haciendo el cálculo como es. Por eso es que el QA en diseño sí es muy importante, pero en construcción no es el que marca la diferencia. El que marca la diferencia es el QC, porque es el que me va a decir si al final del camino lo que estoy construyendo está quedando bien. Entonces fíjense cómo va el árbol. ¿Se cumple con el aseguramiento de calidad? Puede ser sí o puede ser no. Si es que sí, vamos a la prueba de control de calidad, que es la que nos va a dar la definitiva. Pero ahí nuevamente, el pilote o el concreto puede ser que resulte que está bien y puede ser que resulte que no está bien, como acabamos de conversar hace un minuto. ¿Y de qué depende eso? Eso depende, como dije, de los tipos de potenciales errores o distorsiones o desviaciones que pueden ocurrir para la verificación de la prueba QC. Pongo más ejemplos. Si usted toma los cilindros, por ejemplo, y los ensaya, pero resulta que la máquina tiene una fuga de aceite y los gatos hidráulicos no están registrando la presión real con la que se está sometiendo el cilindro a compresión. Y resulta que cuando se rompe el cilindro, el manómetro le marca una presión menor, usted está diciendo que entonces tiene una fuerza menor, y usted está diciendo que el concreto no está bueno, cuando realmente sí está. Lo que tiene es un problema de medición en su equipo. Entonces fíjense que a pesar de que usted cumplió con los procedimientos de QA, cumplió con los procedimientos de QC, la prueba le está diciendo que no. Por eso es que hay que tener otra forma de verificar que todos los elementos que entran en la determinación del QC están adecuados. Y ese es uno de ellos. Tener certificación de que el equipo en el momento que yo estoy haciendo las pruebas está bien. En caso de que eso sea así y el pilote sigue sin dar o el concreto sigue sin dar, entonces hay que ir a indagar en la calidad de los elementos que se están utilizando y en las mediciones de las porciones de arena, de piedra picada y de agua y de algún otro elemento que haya que añadirle a la mezcla para verificar que todo se está haciendo como debe ser y detectar dónde está el problema y resolver para que entonces sí haya una respuesta positiva. Se cumple con el QA, se cumple con el QC y se cumplió el QC porque todos los elementos que entran en el QC están bien. Fíjense, no me conformo con decir que el QC está bien, tengo que verificar que el QC está
siendo determinado de la manera correcta. Y eso mismo aplica a todo lo que dijimos antes, cuando la respuesta es que no cumplo con el QA, con el aseguramiento de calidad, porque nuevamente allí el pilote o el concreto puede quedar bien o puede quedar mal, porque depende no solo de los problemas de la secuencia en que yo hago el cálculo, que es lo que me dice el QA, sino de la calidad de los materiales y de los equipos que entran en la determinación de la calidad del elemento. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo se come eso? Si no se tiene fíjate, aquí tenemos un flujo de actividades, un flujograma, relacionado con eso que acabamos de hacer. El primer cuadro dice revisión de los procedimientos utilizados por la empresa y comparación con los normativos. Es decir, estoy cumpliendo el QA, voy a cumplir con el QA. Entonces viene la pregunta, ¿hay alguna desviación con respecto al procedimiento normativo QA? Y la primera respuesta es no, no hay ninguna desviación. Entonces, en ese caso, que es la mayoría de las personas que están orientadas a la parte administrativa y a la parte de diseño, como no hay desviación, yo acepto el producto. Y eso es una reacción típica. Yo estoy siguiendo la norma, yo tengo que estar bien. Pero resulta que si hubiera alguna desviación, nos toca venirnos por el desvío que está allí diciendo que sí. Entonces se solicitan ajustes para prevenir los posibles defectos, pero fíjense que ahora no puede ser un ajuste nada más en el procedimiento. Hay que ir a determinar cuáles son los elementos que pueden estar fallando para corregirlos. Y los contratistas entonces tratan de defenderse y optimizar las cosas con las que ellos están trabajando y realizan pruebas, que son pruebas habituales de ingeniería, que es los cilindros, verifican las pesas, verifican todo, y la inspección resulta que a veces no está conforme y continúa rechazando el proceso porque no se está siguiendo. O sea, simplemente uno de los pasos, por ejemplo, yo recuerdo algunos casos en los que se pedía que para un vaciado de un pilote se tuviera una cámara que dice cuánto es la concentración de los elementos en suspensión en las distintas alturas del pilote, y la empresa no tenía eso. Ellos hacían un chequeo convencional con uno de los elementos que permite la práctica común de filtrar el material y determinar cuánto era lo que tenían en suspensión, pero no podían garantizar de qué profundidad era. Bueno, entonces resulta que la inspección no estaba de acuerdo. Y como no hay una forma de solucionar ese caso, por eso es que aquí está esta interrogante, la inspección se sigue negando, no, tú no me estás demostrando nada, y vuelven otra vez a buscar hacer ajustes. Y lo que sucede en esos casos es que el contratista es el que termina pagando los platos rotos. Es posible que hasta lo lleven a la quiebra y a una pérdida importante porque no se han establecido los elementos que pueden dar solución a los problemas que se pueden estar presentando por las desviaciones. Profesor, disculpe, una consulta allí. Cuando hablaba que la inspección puede solicitar un ensayo, ¿eso debería estar siempre estipulado como un documento previo a los trabajos o cómo determinan qué elementos van a usar ellos para rechazar alguna muestra? Sí, usted ha dado justamente lo que yo iba a terminar de conversar. Todos esos elementos hay que tratar de tenerlos incluidos en el documento de contratación
para que se pueda establecer una línea de acción adecuada. Tengo este problema, entonces, de acuerdo con lo que dice el contrato, yo tengo que buscar con estas normas o estos elementos o estos procedimientos la manera de mejorar o de hacer una prueba que garantice que lo que yo estoy entregando es lo adecuado. Pero eso a veces no se cumple, y ese era mi punto. No necesariamente eso está contemplado. Por eso la redacción y la preparación de los contratos es un elemento que tiene una importancia, digamos, fundamental, porque cuando se presentan estos casos, el que paga los platos rotos es el contratista. Lo que debería haber es un cuadro como este nuevo que les estoy presentando, en donde si no hay alguna desviación, como dijimos antes, entonces ya hay establecida un acuerdo entre las partes de cuál es el mínimo número de pruebas que se deben hacer, dado que se están siguiendo las normas, pero los resultados no están siendo los adecuados o podrían no ser los adecuados. Y si hay una Entonces, disculpe, desviación, perdón, dígame, cuando usted se refiere a desviación, ¿eso quiere decir qué? que no está siguiendo el procedimiento que dice el 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 QA. control de QA, ¿ok? Ok. Como el que cité de la cámara, o por ejemplo, que el lodo no tenga la viscosidad establecida en el QA. A veces el QA dice el lodo para perforación tiene que tener una viscosidad de X, pero resulta que usted tiene un material que en la medida que lo va perforando, entonces él entra en solución o entra en suspensión, y al entrar en suspensión, eso pasa con los limos muy finos y con algunas arcillas, cambian la viscosidad del lodo. Y entonces el lodo tiene que recircular para ir a unos elementos en donde se filtran esos excesos de partículas y vuelve otra vez a recircular, pero a veces no es suficiente, porque las partículas son muy finas y vienen otra vez en el lodo y le cambian la viscosidad al lodo. Entonces, si el lodo es un poquito más espeso, también la inspección se pone, digamos, en cumplir la parte que le toca. Mire, esto no está con la viscosidad que es, páreme el procedimiento, y se empieza a generar todo un problema de funcionamiento. Profe, Dígame. una consulta, ¿qué pasa porque le pregunto porque nos ha pasado cuando la inspección pide en el interín de la construcción eh, ensayos que no están estipulados en documentos previos? Bueno, en esos casos tienen que hacer una reunión para acordar qué es lo que se va a hacer y cómo es el procedimiento que se va a aceptar. Eso es lo que tengo yo incluido aquí. Si no está incluido en el acuerdo original y después por consultas con personas que son especialistas en la materia, etcétera, se llega a que esta sí debe ser la forma en que se debe proceder. Hay que hacer una reunión, hay que preparar un acta y hay que firmarla entre las partes que están en el contrato para que se cumpla con este nuevo control y se acepten las condiciones que se dijeron en los acuerdos, porque si no volvemos a lo mismo. Eso no estaba metido y tiene que haber otra cosa que es la compensación de esas pruebas, porque si eso no estaba metido en el contrato original, pero vienen ahora a ser incluidas, entonces el contratista tiene que hacer una reconsideración de precios, o deberían permitirle hacer una reconsideración de precios, porque ahora va a ser una serie de pasos y de procedimientos que no estaban en la contratación original. Y a veces eso tampoco se cumple. Entonces, como les digo, generalmente los que pagan los platos rotos son los contratistas, y si los contratistas, digamos, no tienen mucha fuerza, no tienen mucha experiencia o no se han encontrado con problemas de esta naturaleza o no tienen el tamaño suficiente para poder, digamos, subsidiarse en los procedimientos
durante las discusiones de estas cosas, es posible que los puedan inclusive quebrar. Yo he visto obras que han tenido 7 meses paradas por problemas de este tipo. Y 7 meses una obra parada es considerable la pérdida que tiene la contratista allí. Y todo era porque no estaba siguiendo un control de QA. Pero la contratista había propuesto unos controles QC que el inspector no estaba muy claro que eso se podía hacer y no tenía la experiencia, porque eran personas que vienen de diseño, no tenía la experiencia en resultados de control de calidad en obra, y entonces ponía en duda que lo que estaba planteando la contratista como solución fuera lo correcto. Y entonces hubo que llamar a otros especialistas, etcétera, tal, para que se pudiera llegar a un acuerdo que finalmente se llegó, pero 7 meses después que habían parado las obras y estas personas estaban sufriendo todas estas dificultades, ¿no? Entonces, el camino correcto debe incluir, si, digamos, hay suficiente experiencia de las personas que están haciendo la contratación, de los detalles que pueden llevar a problemas. Si no, tiene que haber una nota en el contrato que diga que cualquier situación fuera de lo previsto y que no esté contenida en las normas que se tienen para llevar el control, se deben acordar entre las partes y se deben hacer los ajustes necesarios tanto a la contratación como a los precios. Y entonces, una vez que todo está así, porque de la forma anterior, el lazo quedaba abierto a discreción del ingeniero inspector. En este caso, las cosas llevan una lógica de seguimiento, todo dentro de lo que es la contratación, que lo que debe es dejar la previsión de que las cosas que se aparten de lo que está previsto aquí se tratarán de común acuerdo, de alguna forma, con una reunión, y se redactará entonces la modificación correspondiente. Esas simples introducciones en la contratación son las que resuelven los problemas mayores de este tipo. Entonces, esta es la forma en que este diagrama de este árbol de secuencias nos dice entonces un resumen de lo que estábamos hablando. Un pilote, cuando se construye, o bien está correcto o bien está incorrecto. Entonces, ¿queda mal o queda bien? Si queda mal, es lo que llamamos un tipo de probabilidad P1. Esto ya es entrando en un esquema de asignarle probabilidades a estos árboles de decisión. Si el pilote queda malo, entonces hay una probabilidad que se llama P1, casi todos los libros está así, que es la probabilidad de que un producto quede malo al construirlo, y el complemento de ella es 1 menos P1, que es que el producto está bueno, porque la suma de las dos probabilidades tiene que ser 1. Pero a pesar de que el pilote quedó mal, usted va a utilizar una prueba de control de calidad para demostrar que el pilote está mal. O sea, porque el pilote quedó mal, pero usted no sabe. Usted lo construyó y usted no sabe si está bueno o está malo. Pero la probabilidad es que o esté bueno o esté malo, ¿verdad? Ahora vamos a determinar si está bueno o está malo. Y para eso yo tengo la prueba QC. Entonces se usa una prueba de control de calidad, esto es lo que estoy hablando aquí, para definir que el pilote realmente está malo o que el pilote está bueno. A pesar, la prueba me dice que está bueno a pesar de que realmente está malo. Y esto ya lo cubrimos un poco en las cosas que yo dije. Porque puede ser lo contrario, por ejemplo, que la máquina de ensayar cilindros esté mostrando una fuerza mayor que la fuerza que realmente está ejerciendo sobre el cilindro. En ese caso, a usted le va a dar que el concreto quedó bien. Porque, bueno, mira, sí,
La fuerza que me está dando dividida entre el área me da más de 250 kilos por centímetro cuadrado, o sea que ese concreto está bien. Pero resulta que ese valor de la fuerza estaba malo porque el manómetro está indicando más que lo que realmente está aportando en fuerza. Entonces esa prueba me dice que algo que está malo estaría bueno. Y por eso es la necesidad de certificar nuevamente todos los equipos que estamos utilizando para el veredicto final de cómo quedó el producto. Si nos vamos por la otra rama, se construye el pilote y el pilote quedó bueno, pero usted no sabe, usted va a hacer entonces ahora la prueba de control de calidad. Y resulta que la prueba de control de calidad le puede decir que el pilote está malo cuando el pilote realmente está bueno. Entonces se nos presenta la misma situación anterior. Entonces aquí las probabilidades que se usan convencionalmente, como les dije, la P1 es que está malo, cuando se construye queda mal. La P2 es que la prueba o técnica utilizada para medir la calidad del producto designe el producto como malo cuando realmente está bueno. Entonces, P2 es una probabilidad que me dice que el producto está malo cuando realmente está bueno. Y su complemento es 1 menos P2. Y P3 es la probabilidad de que la prueba nos designe como malo un producto que está bueno y su complemento es P3. ¿Ok? Entonces, con esas pruebas se establecen estas ramas de el producto al final del camino. Vamos a hablar rápidamente sobre los cabezales. Como ya vimos, nosotros podemos tener un pilote que está totalmente aislado de un cabezal, y les presenté un ejemplo en el puente de Rion Antón en Grecia, y el caso convencional, que es el que generalmente se les enseña a la mayoría de los estudiantes y participantes en proyectos de ingeniería estructural, es que el pilote sí esté unido con el cabezal. Ahí hay dos técnicas. Una técnica es cálculo de un pilote flexible, de un cabezal flexible, y la técnica de utilizar un cabezal rígido. La técnica de utilizar un cabezal flexible es muy poco recomendable porque hay que tener una precisión muy grande con la elástica de ese cabezal. La orientación de las cabezas de los pilotes cambia y el cálculo realmente se hace difícil, engorroso y que no hay garantía de que estemos acertados. Entonces, la prueba que más, o el método que más se utiliza es el de diseñar un cabezal rígido. En ese caso, entonces estamos garantizando que el cabezal se va a unir, se va a mover como un cuerpo rígido total, valga la redundancia. La unión de los pilotes con el cabezal no se va a deformar, no va a cambiar, la elástica es despreciable, porque al ser rígido, entonces es un elemento que no tiene desviación en lo que se refiere a la vertical, y lo que hay que hacer es entonces diseñarlo con suficiente acero de paramento para que no haya fisuras en él y que la parte de abajo viene a ser el acero principal, porque cuando tenemos una carga sometida en un elemento rígido, esa carga se distribuye con un ángulo y crea un efecto de tensión en la parte inferior del cabezal. De tal manera que lo importante aquí, esto se llama el método de las bielas, porque esto se llama una biela.
para el diseño de cabezales. Entonces, para el diseño hay que tener control de que el ángulo que se forma entre el eje del elemento vertical y la componente de la biela que va a transmitir la carga hacia el fondo sea menor que 40 grados, que es este ángulo beta que está aquí, y eso entonces nos permite, con unas correlaciones que ya tenemos estudiadas, determinar cuánto es la tensión en la parte inferior y también cuánto es la carga vertical que le va a tocar tomar a cada pilote. Estos elementos ustedes los pueden verificar en el material que yo les entregué. No nos vamos a poner aquí con muchos detalles sobre todos esos aspectos. Lo que sí les voy a insistir es en lo siguiente. Cuando uno quiere que el elemento sea rígido, fíjense que eso tiene una serie de suposiciones. Las hipótesis fundamentales es que son miembros estructurales doblemente simétricos en planta y conectan pilotes también simétricos y distribuidos, simétricamente bien distribuidos. Todos los pilotes de un mismo cabezal son iguales y tienen idéntica capacidad resistente. Los pilotes de cada cabezal se suponen apoyados sobre el mismo estrato de suelo. El número de pilotes de cada cabezal y su distribución se determina en función de la combinación más desfavorable de cargas que actúan sobre el cabezal, y esto es muy importante porque con el suelo eso no es así. Recuerden que el suelo lo hacemos y la fundación en general la diseñamos para cargas de servicio, pero los elementos estructurales, y esto es una cosa que marca una gran diferencia, los elementos estructurales se diseñan para las cargas más desfavorables. Entonces ahí creamos una dicotomía. Yo estoy generando un tamaño de una fundación, unas condiciones que me garantizan que el suelo va a soportar las cargas de servicio, pero yo voy a diseñar los elementos que la transmiten con unas cargas superiores. Allí es donde les insistía anteriormente que para verificar esas condiciones, entonces lo que hacemos es que utilizamos las mismas ecuaciones que nos permiten calcular la capacidad del suelo, pero no le ponemos factor de seguridad. Usamos un factor de seguridad igual a 1, de tal manera de que la combinación más desfavorable nunca exceda el valor último que tiene el suelo para soportar. ¿Ok? Las presiones en el suelo debido a las cargas deben ser consistentes con la capacidad portante del suelo, es lo que acabamos de decir, y respetar los principios establecidos en la mecánica de suelo. La carga, esto que está dicho de esta manera, es lo que yo les acabo de transmitir. Bueno, no nos vamos a poner a leerlas todas porque son muchas. En general, sí, la altura mínima de los cabezales debe ser mayor que 30 centímetros y la altura total del cabezal no debe ser menor que 60 centímetros. ¿Ok? Ahora bien, todas estas son disposiciones generales, que son el librito que yo me tengo que seguir. Pero nuevamente, aquí estamos tratando es de pensar más allá de la cajita que nos dicen que tenemos que tratar de combinar. Entonces, una vez que nosotros tenemos una forma en que vamos a trabajar el cabezal, entonces yo puedo tener algo como esto, una columna muy grande en un elemento que es rectangular y no cuadrado. Y eso es uno de los ejemplos que yo les voy a poner para que ustedes me resuelvan cuando venga este análisis. Porque no lo consideramos a veces como caso convencional. Fíjense que siempre es una columnita y un montón de pilotes, y entonces tengo que tratar de que el ángulo sea menor de 40 grados. Eso me da una altura de cabezal muy grande. Entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando tengo este sistema de que necesito muchos pilotes y no quiero hacer un cabezal tan alto? Entonces, ¿qué hago con este elemento
que me va a transmitir la carga. Generalmente aquí los ponemos como columna, pero ¿cuál sería el caso si en lugar de una columna yo pusiera aquí un muro o una columna muchísimo más grande, una columna que tenga una longitud mayor que la que me están poniendo aquí en estos ejemplos de librito? Y ese es el caso que yo les voy a poner, que también es un caso que tomé de la vida real. Eso es un diseño de un edificio, no les voy a decir cuál es por ahora, pero que me pareció interesante la forma que estaban diseñados los cabezales y los pongo como ejemplo. Antes de pasar al tema que ustedes me pidieron, voy a presentarles, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con las soluciones que se dieron al viaducto de la autopista Caracas-La Guaira, al viaducto alterno, al viaducto número 1. Esta es una vista en planta. Esto lo estoy haciendo con la anuencia del profesor Pedro Carrillo, que es el dueño de estas láminas y me permitió que las compartiera con ustedes. Esta es una vista en planta del viaducto. Este era el viaducto, el trazado para el viaducto inicial que se cayó, y esta es la solución que se dio. Esta es una una elevación de la solución del viaducto nuevo, que está apoyado sobre unos elementos muy altos, que tienen unas vigas muy grandes. La calzada está encima de esas vigas. Esto tiene 64 y casi 70 metros de altura en la mayoría de los casos. Y todos estos elementos están fundados sobre pilotines, que les dan el nombre de pilotines, pero es porque tienen un diámetro menor de 40 centímetros. Ahí hay que tener una claridad en lo que se refiere a lo que es un pilote, un pilotín y un micropilote. Un pilotín es un elemento que tiene un diámetro menor de 40 centímetros. Los pilotes tienen 40 centímetros o más, y cuando tienen ya más de 1 metro o algo así se llaman pilas. Entonces la nomenclatura a veces hay que tenerla clara. Ya les voy a enseñar cómo es las características de estos pilotines, porque la forma de construcción también introduce una variante en la forma en que se debe considerar que quedó construido y las dimensiones finales del pilotín. En este caso particular se le llama pilotín porque el diámetro de la perforación donde se colocó es menos de 40 centímetros, pero resulta que como es inyectado con una lechada, la lechada invade el terreno circundante, o la roca circundante en este caso, y el diámetro nominal, el diámetro real del pilotín no es el diámetro de la perforación, sino que es mayor hasta donde haya penetrado la lechada. ¿Ok? Y dependiendo de las características geotécnicas de cada sitio, se determina la cantidad de material que hay que inyectar, porque se hacen pruebas para determinar la calidad del material, y el espesor que tiene que tener la losa. Luego, para conectar un poco también con uno de los temas que siguen, hay que hacer una adecuación de la zona donde se va a fundar esa pila, y hay que construir en algunos casos un muro, y si ese muro no hay espacio o no tenemos las condiciones que nos permitan hacer un muro convencional, entonces hay que anclarlo, y esos elementos de anclaje tienen que, en este caso, tomar en consideración las superficies de falla que tenga este talud, y además estos elementos que se ven aquí punteados, que son
como esto era roca, las fracturas, las diaclasas que tenía esa roca, de tal manera que los elementos con los que vamos a anclar queden a una distancia suficiente y permitan la estabilidad del sistema. Aquí tienen otro caso en donde se determinó que para poder tener este elemento bien establecido aquí, estos son los planos de falla que yo les decía, y se decidió entonces tener una longitud que estuviera acorde con las tangentes de los círculos que se investigaron. Todos estos círculos tienen un factor de seguridad. Se decidió que entonces por los que tenían los menores factores de seguridad, todos estos círculos se extienden para acá y entonces a eso permite determinar cuál es la longitud que tiene que tener el anclaje. Tiene que estar más allá de elementos que tengan un cierto valor de factor de seguridad. Para la construcción de los pilotines se utilizaba, en este caso, un tubo de una sección y de un material particular. Nos refería el profesor que estos tubos tuvieron que importarlos de Italia por las características que se requerían, porque esto es lo que viene a constituir el refuerzo del pilotín. Aquí no se hacía una malla de acero, ni mucho menos, sino que se optó por tener elementos circulares que constituyeran la armadura, valga la comparación, del pilotín. Y aquí está como queda. Este es el diámetro que se perfora, que yo les decía, el diámetro perforado, una perforación de 273 milímetros, y se coloca entonces el elemento que es el refuerzo del pilotín. Se rellena esto con lechada y luego se inyecta, y entonces, pues lo que yo le decía, el diámetro nominal depende de cuánto de este material que se está inyectando a presión. Entonces sella aquí y se inyecta a presión. Entonces eso hace un diámetro nominal mayor que el diámetro de la perforación. Esta es la planta de cada uno de esos elementos de pilas. Fíjense que es 1060 por 1060, es más de 100 metros cuadrados, ¿verdad? Y entonces hay doble hilera de pilotines y dependiendo de las características había otros potenciales pilotines en la zona central. Fíjense que en este caso la altura del cabezal de la parte rígida es 250 y los pilotines entran hasta un punto y tienen una distribución, un elemento de corte para evitar que el pilotín se salga en caso de que esto tenga un momento de volcamiento importante. Esto evita que el pilotín se salga y le transmita toda la carga que pueda estar ocurriendo allí al cabezal. Esta es la roca del sitio. Aquí está el proceso constructivo, se hace la perforación, se coloca el pilotín, estos elementos son para mantenerlo a la altura que tiene que tener, luego se inyecta, luego se sella y se inyecta a presión, y entonces dependiendo de la cantidad de material que invada a la roca, queda el diámetro nominal del pilotín. Luego se hicieron unas pruebas que no les voy a mostrar aquí porque no vienen al caso, pero aquí tienen cómo se preparó esta zona para construir esta pila, que después vino a estar, esta es esta misma, esta es esta misma. Aquí tienen otras que ya están construidas y luego las vigas se lanzaban desde un elemento que estaba construido en la parte más al norte, más cercana a Caracas, y se iba deslizando de tal manera de que la flecha le permitiera llegar hasta este otro tope para poder seguir haciendo el empuje. Esta flecha que puede tener este elemento era controlada, la forma de la viga era controlada, era una viga en celosía, como ustedes vieron, de tal manera que la flecha no excediera la cota, la punta de la flecha no estuviera por debajo de la cota de la próxima pila, y de esa manera entonces avanzar
y terminar, fíjense la altura que tiene esa viga, y este es ya la solución del viaducto terminada. Estos trabajos los hizo la empresa Precomprimido, que es una de las empresas que ha hecho las obras más grandes de Venezuela, una de las obras más grandes de Venezuela. Y como les digo, estas láminas fueron cortesía del profesor Pedro Carrillo. Para concluir un poco lo que me habían solicitado, voy a entonces a ver, yo creo que está aquí, las láminas de la sesión 3. Profesor, consulta, ¿por casualidad usted mantendrá alguna lista de chequeo, como eso que le han colocado en los contratos, de qué es lo que deben determinar, o los parámetros, los valores que deben determinar, o dependerá también de cada proyecto, o habrá algo genérico? No te entendí bien. ¿Podrías repetir, por favor? Ok, no sé si usted tendrá alguna lista de chequeo, así como nos iba indicando que le ha pasado en proyectos, que la inspección le solicita ciertos ensayos o ciertos valores por cumplir. ¿Alguna lista de chequeo con la que uno también pueda como unificar criterios Bueno, yo en particular, para hacer? Ujú. sí, yo en particular no la tengo. Yo he trabajado en varios proyectos costa afuera, y de puentes con pilas grandes, pero no tengo eso que tú me estás solicitando, porque he encontrado que la mejor manera de resolver eso es poder poner una cláusula en el contrato que dé una apertura a que cualquier desviación o cualquier inconveniente que se presente en la construcción que no esté contemplado en los, en los acuerdos que ya se tienen y con las normativas que se están utilizando, se deben tratar y resolver de común acuerdo entre las partes, estableciendo una metodología que puede utilizar asesores externos, y que esa parte debe ser objeto de una reconsideración de las cláusulas de la contratación y de los esquemas de, eh, de precios que están en la obra, porque por un lado vas a tener que meter algunas cosas nuevas y por otro lado hay que tener ahora también unos costos que no estaban considerados en los costos adicionales. Entonces, tener una lista de elementos es un poco complicado, porque depende de lo que en cada contratación se establezca. Lo que hemos encontrado más práctico es decir que cualquiera, e incluir una cláusula que diga que cualquier desacuerdo, cualquier problema, cualquier objetivo, cualquier elemento que no esté debidamente tratado para resolver problemas en la contratación original, tiene que resolverse entonces de común acuerdo entre las partes y que permita la modificación de los elementos contractuales. Eso es lo que yo recomiendo. Ok, vale. Profe, Ajá. en cuanto a a los procedimientos, en cuanto a los procedimientos QA y QC, ¿eso está normalizado? ¿Tiene un manual o, o algo así que lo especifique, pues, en cuanto a los procedimientos? Los QA son las normas que se decidan que van a aplicar a cada contrato. Y generalmente en cada contrato, considerando la experiencia que tenga cada una de las empresas particulares, las empresas ya tienen una serie de normas con las que
se rigen, o los dueños, por ejemplo. Yo tengo una experiencia más amplia, en este caso con PDVSA. PDVSA en cada área tiene grupos especializados que establecen que, por ejemplo, para hacer un contrato de cualquier naturaleza, se debe regir por una serie de normas. Están las normas propias de la empresa y las cosas que no están consideradas, que son las JA 221 a 224, y lo que no esté contenido dentro de esas normas, entonces se citan normas extranjeras como la API, como la otra norma que es la ACI, la del concreto, las normas Covenin de concreto y de otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de normas. Y esa es la secuencia o digamos, la base con la que se trabaja. Pero siempre, a pesar de que exista eso, lo que yo acabo de recomendarles es que a pesar de que exista todo ese, digamos, esquema de contratación convencional que tiene cada empresa o cada dueño, porque una parte es la empresa y la empresa tiene que revisar y estar de acuerdo o no y discutir en caso de que no esté de acuerdo con las normas que está pidiendo el cliente. Pero en todo caso, agregar siempre una cláusula, eso se arregla con una sola cláusula o máximo dos que digan todo lo que no esté contenido o que no pueda ser dilucidado o resuelto con las normas que se están citando aquí para aplicar en este contrato, debe ser objeto entonces de un acuerdo entre las partes y que considere las modificaciones a que haya lugar para el contrato y para los precios. ¿Ok? Perfecto, profe, perfecto. Ok, vamos a ver aquí entonces. Yo les voy a conseguir un original mejor, como quieren ustedes, de lo que es la norma de Rice y O'Neill. Esa. Profe, le voy a hacer una pregunta. Profe, lo que pasa es que no quiero irme con esta duda, pero cuando usted conversaba ahora con respecto a las losas de fundación, que si son rígidas o si son flexibles, bueno, hay un error conceptual en la mayoría. O sea, tengo entendido que las losas rígidas son las que distribuyen de manera lineal los esfuerzos, mientras que las flexibles hay que idealizarlas con una serie de N número de resortes, pues. Entonces, la pregunta sería, en la vida real, ¿cuál de las dos losas o de las fundaciones en la concepción sería mejor para calcular? ¿Las flexibles o las rígidas? Bueno, eso depende del proyecto que tú estés manejando y de la solución que quieras dar. Si tú tienes espacio vertical, no tienes ninguna limitación en lo que se refiere a la altura, tú puedes considerar que vas a utilizar losas con un espesor que las permitan clasificar como rígidas, es decir, que su elástica sea despreciable y que se van a comportar, se van a sentar como cuerpo rígido, pero en caso de que para ti sea un problema, por alguna razón, tener losas tan grandes, entonces tienes que utilizar una altura menor, 30 centímetros a lo sumo, y esa losa, dependiendo de su longitud, entonces se va a comportar no como un elemento rígido, sino como un elemento flexible. Entonces allí viene qué tipo de cálculo voy a usar para cada una. Entonces en un caso utilizo el cuerpo rígido, que es por ejemplo el de la chimenea. El caso ese de la chimenea que yo les puse es una losa
rígida, tiene 1,60 m de altura. Las losas que vieron allí para el viaducto tienen 2 metros y pico, o sea que son unos elementos que realmente se comportan como cuerpo rígido, no están a flexión. Pero si usted tiene una losa para una casa que tiene apenas 30 centímetros y allí tiene columnas, cuando se apoyan esas columnas, resulta que esa losa no se va a comportar como cuerpo rígido, sino más bien como un elemento flexible. Entonces, en ese caso, usted tiene que determinar cómo va a calcular la reacción del suelo sobre la losa, y allí entra, les estoy dando datos, la forma en que usted va a seleccionar el coeficiente de balasto para ese caso versus el coeficiente de balasto para el otro caso. En un caso tiene que suponer que es una fundación tipo Winkler, y en otro caso tiene que suponer que son unos resortes con unos calculados de una manera diferente. ¿Ok? ¿Sí le quedó claro? Le quedó rígido. Okay. ¿Le quedó claro? Sí. Muy bien. Gracias. Rápidamente, para complementar un poco lo que les había comentado antes, la distribución, como dijimos, de las cargas a lo largo de un pilote no son uniformes, como a veces suponemos. Fíjense que para el diseño uno asume una resistencia perimetral del pilote uniforme y la multiplica por la longitud del pilote en donde esa determinación perimetral aplica. Los cálculos reales o las verificaciones reales de cómo es la distribución de esos esfuerzos o de esas cargas que se desarrollan en el pilote nos indican que no son constantes. Esto es un pilote que midieron los señores Mansur y Hunter en los años 70, hace bastante tiempo ya. Y fíjense que a la izquierda está el asentamiento del pilote en milímetros y aquí la carga en el tope del pilote que se le iba agregando. Y a cada ciertas profundidades había colocados unos sensores de carga. De tal manera que cuando el pilote se había sentado 2,5 centímetros, que en este gráfico corresponde a una carga que está un poquitico por debajo de 800 kilonewton, así como vemos aquí, un poquito por debajo de 800 kilonewton, esa es la carga en el tope. Resulta que más o menos aquí a los 270 metros, 280, la carga era 500, 550. Y a los 570 la carga era por debajo de los 400 kilonewton. Y aquí en la punta del pilote, el pilote era de 15 metros, 16 metros más o menos, a los 15 metros de profundidad, la carga apenas llegaba a 100 kilonewton, perdón. Entonces, como ven, la distribución, esto es más parecido a una hipérbola que a una carga uniforme. Pero en ingeniería nosotros a veces lo que hacemos es, bueno, vamos a asumir que es uniforme, tomamos un promedio entre el valor mayor y el valor menor y lo multiplicamos por la longitud, que eso es lo que se usa para diseño. Pero en la realidad, esto es lo que yo quiero que estén claros, es que esa carga no es uniforme y que a medida que el pilote se asienta, va tomando más carga. Esto es cuando el pilote se ha sentado cercano a 5 milímetros. Entonces, cuando es cercano a 5 milímetros, esta es la distribución de carga. Fíjense que en el tope estamos cerca de los 1200 kilonewton, 5 centímetros, entonces estaba cerca de los 1200 kilonewton. Y a medida que íbamos en profundidad, notamos el mismo patrón que tenía cuando estaba cercano a 800 kilonewton. En la punta del pilote, la carga que se registró
estaba un poquito por debajo de los 300, por ahí alrededor de los 300 kilonewton. Y en el tope, sin embargo, tenía cerca de 800 kilonewton. Entonces, si uno toma el promedio entre 800 y 100, 800 y 300, que es el de abajo, son 1100, lo divide entre 2, le da el valor que sea, pero. Y ese es el valor promedio que uno puede tomar como la carga que se desarrolla uniforme a lo largo del pilote, pero a sabiendas de que no es así. Eso lo midieron estos señores para distintos pilotes en distintos materiales. Pilotes que eran, en este caso, ellos generalmente trabajaban con pilotes grandes, porque pilotes de más de 40 centímetros. Pero en general estas cosas aplican. Y entonces, fíjense que nuevamente, a medida que se asienta el pilote, esta es la carga de fricción y esta es la carga de punta para pilotes en arcilla. Entonces, esta es el asentamiento normalizado por el diámetro del pilote. Fíjense que este gráfico es un mismo gráfico de asentamiento carga, pero que está volteado. En general, los gráficos de carga-asentamiento, tenemos la carga en el tope y el asentamiento aquí, porque el asentamiento es vertical, ¿no? Y da una curva de este tipo. Fíjense que esta curva, si la volteamos y ponemos el asentamiento en la horizontal, o sea, le damos un giro de 90 grados, entonces lo que da es la misma curva, pero al revés, ¿no? Fíjate que sería una curva que esto está en este eje y esto está en este eje, entonces sería una curva que es creciente, que es lo que nos está dando aquí. ¿Ok? Pero es solo la fricción. En este caso es la carga total sobre el pilote, que incluye fricción más punta. En este caso separaron ellos la fracción de la carga de fricción y la fracción de la carga de punta con respecto a la carga que calculamos como última que puede soportar un pilote. Es decir, aquí nos estamos basando en que las ecuaciones que permiten calcular la capacidad del pilote son adecuadas, ¿verdad? Y a medida que se asienta el pilote, vamos determinando cuál es la fracción de esa carga última que se va desarrollando, que ellos fueron midiendo con relación a la carga última del pilote. Entonces esto es normalizado. La carga que espero yo que tenga o que medimos, que obtuvimos para un cierto nivel de asentamiento del pilote, normalizamos el asentamiento por el diámetro y aquí normalizamos la carga que se experimentó con respecto a la carga de fricción última que da el pilote, para tener que estos gráficos están normalizados y están por debajo de 1. Y lo mismo con la carga de la punta del pilote. Tenemos la capacidad última de la punta y a medida que íbamos obteniendo valores a medida que se asentaba el pilote, teníamos un valor, lo normalizábamos respecto a la carga última de punta y por eso nos da 1. Pero el detalle aquí está en que fíjense que esto máximo es hasta 2%, ¿ah? Y que los máximos valores están alrededor de 0,4 a 0,5%, y aquí el 2%, fíjense dónde está, y el 0,4 a 0,5% está aquí. Entonces, cuando se desarrolló toda la carga por fricción, apenas se ha desarrollado una carga cercana al 20 o 25% de la capacidad última por punta. Lo mismo sucede con la arena. Esto era para arcillas y esta es para arenas. Lo interesante aquí son dos cosas. Fíjense que la capacidad última en arena responde menos la realidad
con respecto a los cálculos. Fíjense que a medida que vamos asentando el pilote, se sobrepasa el valor de la capacidad última que habíamos calculado para la arena. Y esto pareciera que todavía está un poco lejos de hacerse asintótico, como el caso de arcilla. En el caso de arcilla, sí se ve que se va obteniendo un gráfico que es asintótico a 1. Es decir, que la ecuación que describe la capacidad última del pilote en la punta para arcilla se ve que es bastante adecuada, pero para arenas, las arenas parece que tienen mucho más capacidad que la que es capaz de predecir la ecuación de capacidad última. ¿Ok? Y para la fricción, sí se observa que es un comportamiento parecido, excepto para la grava, porque la grava no tiene la misma capacidad de contacto, nivel de contacto y fricción con el cuerpo del pilote, y por eso la curva es mucho más lento en su desarrollo, pero las fricciones de la mayoría de las arenas tienen una tendencia similar a la de las arcillas, aunque hay ciertas variaciones entre los tipos de arena. Arenas más sueltas, más gruesas y arenas más finas tienen una pequeña diferencia en comportamiento. Esto es lo que yo les quería resaltar de estos gráficos. Yo les voy a conseguir este material, estos gráficos, un poquito mejor, y se los voy a pasar para que ustedes los tengan. Y bueno, sí, por favor, profe. Si tienen alguna otra pregunta, algún detalle que quisieran que abordáramos de nuevo. Profe, una última duda que me queda aquí es con respecto al punto 1 del trabajo, donde nos da ángulos de fricción y nos da cohesión. Entonces, cuando yo veo esos dos puntos, se me traspolo a la fórmula de Tarsal, porque con esos puntos yo puedo calcular un Q último del suelo. Eso estaría dentro de los parámetros del trabajo. Bueno, esa es la capacidad de juicio que pueden tener ustedes. Si usted justifica que eso tiene alguna aplicación y la demuestra y la puede presentar, entonces yo veo pues cómo abordó ese tema. Pero aquí les estoy dejando para que ustedes exploren, porque así se te va a presentar en la vida real. Y tú no vas a poder preguntarle a tu cliente, mira, ¿te calcula esto así o asado? Usted tiene que hacer ese ejercicio. Ustedes pueden consultarse entre ustedes pueden conversar con otras personas que sean del área de fundaciones, etcétera, y ver cuál es su opinión y manifestarla en lo que ustedes van a presentar como su trabajo. Y ahí decidimos que cómo les parece. ¿Está bien? Ok, profe. Agradecido. Muy bien. En caso de que no haya más preguntas, podemos dar por resuelta esta sesión. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profesor.